Capítulo sexto. El casino de Vetusta ocupaba un caserón solitario, de piedra ennegrecida por los ultrajes de la humedad, en una plazuela sucia y triste cerca de San Pedro, la iglesia antiquísima vecina de la catedral. Los socios jóvenes querían mudarse, pero el cambio de domicilio sería la muerte de la sociedad según el elemento serio y de más arraigo. No se mudó el casino y siguió remendando como pudo sus goteras y demás achaques de abolengo. 3 generaciones habían bostezado en aquellas salas estrechas y oscuras, y esta solemnidad del aburrimiento heredado no debía trocarse por los azares de un porvenir dudoso en la parte nueva del pueblo, en la colonia. Además, decían los viejos, si el casino deja de residir en la encimada, adiós casino. Era un aristócrata. Generalmente el salón de baile se enseñaba a los forasteros con orgullo. Lo demás se confesaba que valía poco. Los dependientes de la casa vestían un uniforme parecido al de la policía urbana. El forastero que llamaba a un mozo de servicio podía creer, por la falta de costumbre, que venían a prenderle. Solían tener los camareros muy mala educación, también heredada. El uniforme se les había puesto para que se conociese en algo que eran ellos los criados. En el vestíbulo había 2 porteros cerca de una mesa de pino. Era costumbre inveterada que aquellos señores no saludaran a los socios que entraban o salían. Pero desde que era de la Junta Ronzal, que había visto otros usos en sus cortos viajes, los porteros se inclinaban al pasar un socio sin importancia y hasta dejaban oír un gruñido que, bien interpretado, podía tomarse por un saludo. Si era un individuo de la Junta, se levantaban de su silla cosa de medio palmo. Si era Ronzal, se levantaban un palmo entero. Y si pasaba don Álvaro Mesía, presidente de la sociedad, se ponían de pie y se cuadraban como reclutas. Después del vestíbulo se encontraban 3 o 4 pasillos convertidos en salas de espera, de descanso, de conversación, de juego de dominó, todo ello junto y como quiera. Más adelante había otra sala más lujosa, con grandes chimeneas que consumían mucha leña, pero no tanta como decían los mozos. Aquella leña suscitaba graves polémicas en las juntas generales de fin de año. En tal estancia se prohibía el estridente dominó, y allí se juntaban los más serios y los más importantes personajes de Vetusta. Allí no se debía alborotar, porque al extremo de oriente, detrás de un majestuoso portier de terciopelo carmesí, estaba la sala del tresillo que se llamaba el gabinete rojo. En este había de reinar el silencio, y si era posible también en la sala contigua. Antes estaba el tresillo cerca de los billares, pero el ruido de las bolas y los tacos molestaba a los tresillistas, que se fueron al gabinete rojo, donde estaba entonces el de lectura. El gabinete de lectura se fue cerca de los billares. La sala del tresillo jamás recibía la luz del sol, siempre permanecía en tinieblas caliginosas que hacían palpables las tristes llamas de las bujías semejantes a lámparas de minero en las entrañas de la tierra. Don Pompeyo Guimarán, un filósofo que odiaba el tresillo, llamaba a los del gabinete rojo los monederos falsos. Se le figuraba que en aquel antro, donde se penetraba con silencio misterioso, donde se contenía toda alegría, toda expansión del ánimo, no se podía hacer nada lícito. Los más bulliciosos muchachos, al entrar en el gabinete del tresillo, se revestían de una seriedad prematura. Parecían sacerdotes jóvenes de un culto extraño. Entrar allí era para los vetustenses como dejar la toga a pretesta y tomar la viril. Jugando o viendo jugar, estaba siempre algún joven pálido, ensimismado, que afectaba despreciar los vanos placeres, hastiado tal vez, y preferir los serios cuidados del solo y el codillo. Examinar con algún detenimiento a los habituales sacerdotes de este culto ceremonioso y circunspecto de la espada y el basto es conocer a Vetusta intelectual en uno de sus aspectos característicos. En efecto, aunque el jefe de Fomento aseguraba que todos los vetustenses eran unos chambones, no era esto más que un pretexto para subir al cuarto del crimen en busca de más pingües y rápidas ganancias. Porque jugar se jugaba en el casino de Vetusta con una perfección que ya era famosa.
No faltaban los inexpertos, y aun estos eran necesarios, porque si no, ¿quién ganaría a quién? Pero contra la afirmación del jefe de Fomento protestaban los hechos. De Vetusta, y solo de Vetusta, salieron aquellos insignes tresillistas que una vez en esferas más altas tendieron el vuelo y llegaron a ocupar puestos eminentes en la administración del Estado, debiéndolo todo a la ciencia de los estuches. Hay 4 mesas en sendas esquinas y otros 2 pares en medio. De las 8, la mitad están ocupadas. Alrededor, sentados o en pie, varios mirones, los más esclavos de su vicio. Se habla poco, las más veces para pedir un cigarro de papel. Se dan pocos consejos. No se necesitan o no sirven. Basilio Méndez, empleado del ayuntamiento, es el mejor espada de los presentes. Es pálido y flaco. No se sabe si viste de artesano o de persona decente, como dicen en Vetusta. El sueldo no le bastaba para sus necesidades. Tiene mujer y 5 hijos. Se ayuda con el tresillo. Se le respeta. Juega como quien trabaja sin gusto, de mal humor. Es brusco. Apenas contesta si le hablan. Él va a su negocio, una casa de 3 pisos que está construyendo a costa del tresillo junto al espolón. A su lado está don Matías, el procurador. Juega al tresillo para huir del monte. Cuando la suerte le es adversa arriba, baja y se expone a ganar al tresillo todo lo que puede y a perder muy poco, porque si pierde lo deja. El que descansa en este momento, porque acaba de repartir las cartas y juegan 4, es la gallina de los huevos de oro del procurador y de don Basilio. Le van matando, pero por consunción. Es un mayorazgo de aldea. Le llaman Vinculete. Antes venía de su pueblo durante las ferias a jugar el tresillo. Después se hizo diputado provincial para venir a jugar al tresillo también. Y por fin se hizo vecino de Vetusta para no separarse nunca de aquellos espadas a quien admiraba, de camino que les hacía ricos sin sospecharlo. El tresillo de su pueblo no le divertía. Vinculete jugaba desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, sin más descanso que el preciso para cenar de mala manera. Don Basilio y el procurador alternaban el cuidado de desplumarle. Se relevaban, pero a veces le desplumaban a un tiempo. El cuarto jugador era cualquiera. En las otras mesas las partidas eran más iguales. Jugaban muchos forasteros, casi todos empleados. Es un axioma que en el juego se conoce la buena educación. Había allí muchas personas muy bien educadas, pero como reinaba la mayor confianza, solía oírse frases como esta. Le digo a usted que me lo ha dado usted. Yo le digo a usted que no. Y yo le digo a usted que sí. Pues miente usted. Valiente crianza tiene usted. Mejor que la de usted. Se trataba de un duro falso. Para que la armonía pudiera subsistir por una especie de equilibrio que la naturaleza establecía entre los temperamentos, resultaba que unos tresillistas eran temerones y de un genio endiablado y otros, Verbigracia Vinculete, pacíficos como corderos y miedosos como palomas. Don Basilio aseguraba que el mayorazguete no jugaba con toda la limpieza necesaria. Vinculete solía sostener los fueros de su dignidad y entonces gritaba el del ayuntamiento. Conmigo nadie se insolenta, y daba un puñetazo en la mesa. Vinculete callaba y seguía recibiendo codillos. Estas disputas, nada frecuentes, interrumpían el silencio pocos instantes. La calma renacía pronto y volvía aquello a ser un templo jamás profanado por ríos de sangre. El gabinete de lectura, que también servía de biblioteca, era estrecho y no muy largo. En medio había una mesa oblonga cubierta de bayeta verde y rodeada de sillones de terciopelo de Utrecht. La biblioteca consistía en un estante de nogal no grande empotrado en la pared. Allí estaban representando la sabiduría de la sociedad, el diccionario y la gramática de la academia. Estos libros se habían comprado con motivo de las repetidas disputas de algunos socios que no estaban conformes respecto del significado y aún de la ortografía de ciertas palabras. Había además una colección incompleta de la Revue de Monde y otra de varias ilustraciones. La ilustración francesa se había dejado en un arranque de patriotismo, por culpa de un grabado en que aparecían no se sabe qué reyes de España matando a toros.
Con ocasión de esta medida radical y patriótica, se pronunciaron en la Junta Central muchos y muy buenos discursos en que fueron citados oportunamente los héroes de Sagunto, los de Covadonga y, por último, los del año 8. En los cajones inferiores del estante había algunos libros de más sólida enseñanza, pero la llave de aquel departamento se había perdido. Cuando un socio pedía un libro de aquellos, el conserje se acercaba de mal talante al pedigüeño y le hacía repetir la demanda. Sí, señor, la crónica de Vetusta. ¿Pero usted sabe que está ahí? Sí, señor, ahí está. El caso es, y se rascaba una oreja el señor conserje, como no hay costumbre, ¿costumbre de qué? En fin, buscaré la llave. El conserje daba media vuelta y marchaba a paso de tortuga. El socio, que había de ser nuevo necesariamente para andar en tales pretensiones, podía entretenerse mientras tanto mirando el mapa de Rusia y Turquía y el Padre Nuestro en grabados que adornaban las paredes de aquel centro de instrucción y recreo. Volvía el conserje con las manos en los bolsillos y una sonrisa maliciosa en los labios. Lo que yo decía, señorito, se ha perdido la llave. Los socios antiguos miraban la biblioteca como si estuviera pintada en la pared. De los periódicos e ilustraciones se hacía más uso, tanto que aquellos desaparecían casi todas las noches y los grabados de mérito eran cuidadosamente arrancados. Esta cuestión del hurto de periódicos era de las difíciles que tenían que resolver las juntas. ¿Qué se hacía? ¿Se les ponía grillete a los papeles? ¿Los socios arrancaban las hojas o se llevaban papel y hierro? Se resolvió últimamente dejar los periódicos libres, pero ejercer una gran vigilancia. Era inútil. Don Fruto Redondo, el más rico americano, no podía dormirse sin leer en la cama El Imparcial del Casino. Y no había de trasladar su lecho al gabinete de lectura. Se llevaba el periódico. Aquellos 5 céntimos que ahorraba de esta manera le sabían a gloria. En cuanto al papel de cartas, que desaparecía también y era más caro, se tomó la resolución de dar un pliego y gracias al socio que lo pedía con mucha necesidad. El conserje había adquirido un humor de alcaide de presidio en este trato. Miraba a los socios que leían como a gente de sospechosa probidad. Les guardaban escasas consideraciones. No siempre que se le llamaba acudía y solía negarse a mudar las plumas oxidadas. Alrededor de la mesa cabían 12 personas. Pocas veces había tantos lectores, a no ser a la hora del correo. La mayor parte de los socios, amantes del saber, no leían más que noticias. El más digno de consideración entre los abonados al gabinete de lectura era un caballero apoplético que había llevado granos a Inglaterra y se creía en la obligación de leer la prensa extranjera. Llegaba a las 9 de la noche indefectiblemente. Tomaba Le Figaro, después The Time, que colocaba encima. Se ponía las gafas de oro y, arrullado por cierto silbido tenue de los mecheros del gas, se quedaba dulcemente dormido sobre el primer periódico del mundo. Era un derecho que nadie le disputaba. Poco después de morir este señor de apoplejía sobre The Times, se averiguó que no sabía inglés. Otro lector asiduo era un joven opositor a fiscalías y registros que devoraba la Gaceta sin dejar una subasta. Era una alcubilla en un tomo. Sabía de memoria cuánto se ha hecho, deshecho, arreglado y vuelto a destrozar en nuestra administración pública. A su lado solía sentarse un caballero que tenía un vicio secreto: escribir cartas a los periódicos de la corte con las noticias más contradictorias. Firmaba el corresponsal, y siempre que un papel de Madrid decía lo de Vetusta, era cosa de él. Al día siguiente desmentía en otro periódico sus noticias, y resultaba que lo de Vetusta no era nada. Así se había hecho un redomado escéptico en materia de prensa. Si sabría él cómo se hacían los periódicos. Cuando franceses y alemanes vinieron a las manos, el corresponsal dudaba de la guerra. Era cosa de los bolsistas, acaso. No se convenció de que algo había hasta la rendición de Metz. El poeta Trifón Cármenes también acudía sin falta a la hora del correo. Pasaba revista a varios periódicos con febril ansiedad y desaparecía enseguida con un desengaño más en el alma. Era que no se lo habían publicado. Se trataba de alguna poesía o cuento fantástico que había mandado a cualquier periódico y que no acababa de salir.
Cármenes, que en los certámenes de Vetusta se llevaba todas las rosas naturales, no podía conseguir que sus versos tuvieran cabida en prensas madrileñas. Y eso que empleaba en las cartas con que recomendaba las composiciones, la finura del mundo. La fórmula solía ser esta: muy señor mío y de mi más distinguida consideración. Adjuntos le remito unos versos para que, si los estima dignos de tan señalado honor, vean la luz pública en las columnas de su acreditado periódico. Escritos sin pretensiones, etcétera, etcétera. Pero nada, no salían. Pedía después de un año que se los devolvieran, pero no se devolvían los originales. Aprovechaba el borrador y publicaba aquello en El Lábaro, el periódico reaccionario de Vetusta. Otro lector constante era un vejete semi-idiota que jamás se acostaba sin haber leído todos los fondos de la prensa que llegaba al casino. Deleitábale singularmente la prosa amazacotada de un periódico que tenía fama de hábil y circunspecto. Los conceptos estaban envueltos en tales eufemismos, pretericciones y circunloquios, y tan se quebraban de sutiles que el viejo se quedaba siempre a buenas noches. ¡Qué habilidad!, decía sin entender palabra. Por lo mismo creía en la habilidad, porque si él la echara de ver ya no la habría. Una noche despertó a su esposa el lector de fondos diciendo: «Oye, Paca, ¿sabes que no puedo dormir? A ver si tú entiendes esto que he leído hoy en el periódico. No dejar de parecernos reprensible. ¿Lo entiendes tú, Paca? ¿Es que les parece reprensible o que no? Hasta que lo resuelva no puedo dormir». Estos y otros lectores asiduos se pasan los periódicos de mano, en silencio, devorando noticias que leen repetidas en 8 o 10 papeles. Así se alimentan aquellos espíritus que antes de las 11 de la noche se van a dormir satisfechos, convencidos de que el cajero de tal parte se ha escapado con los fondos. Lo han leído en 8 o 10 fuentes distintas. Todos estos caballeros respetables y dignos de estima viven esclavos de tamaña servidumbre, la servidumbre del noticierismo cortesano. Mucho más de la mitad del caudal fugitivo de sus conocimientos consiste en los recortes de la correspondencia que los periódicos pobres se van echando como pelotas de tijeras en tijeras. Muchas veces, cuando reinaba aquel silencio de biblioteca en que parecía oírse el ruido de la elaboración cerebral de los sesudos lectores, de repente un estrépito de terremoto hacía temblar el piso y los cristales. Los socios antiguos no hacían caso, ni levantaban los ojos. Los nuevos, espantados, miraban al techo y a las paredes, esperando ver desmoronarse el edificio. No era eso. Era que los señores del billar azotaban el pavimento con las mazas de los tacos. Era proverbial el ingenioso buen humor de los señores socios. A las 11 de la noche no quedaba nadie en el gabinete de lectura. El conserje, medio dormido, doblaba los papeles, daba media vuelta a la llave del gas y dejaba casi en tinieblas la estancia. Y se volvía a dormir a la conserjería. Entonces era cuando entraba don Amadeo de Bedoya, capitán de artillería, en traje de paisano, embozado en un carrick de ancha esclavina. Miraba bien, no había nadie, la oscuridad le favorecía. Se acercaba al estante con mucha cautela. Sacaba una llave, abría el cajón inferior, tomaba un libro, dejaba otro que venía oculto bajo la esclavina, escondía el primero entre sus pliegues y cerraba el cajón. Se acercaba a la mesa, después de respirar fuerte. Silbaba la marcha real y fingía echar un vistazo a los periódicos. Periódicos a él. Por hacer que hacemos estaba allí 5 minutos y salía triunfante. No era un ladrón, era un bibliófilo. La llave de Bedoya era la que el conserje había perdido. Don Amadeo era el don Saturnino Bermúdez de Tropa. Había sido un bravo militar, pero como hubiera tenido el honor, años atrás, de ser elegido presidente de un ateneo de infantería, y vístose en la necesidad de estudiar y pronunciar un discurso, se encontró con gran sorpresa excelente orador en su opinión y la de los jefes, y de una en otra vino a parar en hombre de letras hasta el punto de jurarse solemnemente y con la energía que también sienta en los defensores de la patria ser un erudito.
empezó a llamar la atención de los vetustenses aquel militar que sabía de letras más que muchos paisanos, y el mismo Bedoya se animaba al trabajo con la gracia de lo que a él se le antojaba contraste de la artillería y la literatura. Poco a poco llegó a ser miembro ya correspondiente ya de número de muchas sociedades científicas, artísticas y literarias. Despuntaba en la arqueología y en la botánica, sobre todo en la relación de esta a la horticultura. Era un especialista en las enfermedades de la patata y tenía un trabajo sobre el particular que no acababa de premiarle el gobierno. También le daba el naipe por la biografía militar. Sabía de varios tenientes generales que habían sido otros tantos Farnesios y Espínolas sin que lo sospechara el mundo. Y sacaba a relucir la historia de tal brigadier que si conforme no mandó hubiera mandado la acción de tal parte, hubiera conquistado la gloria de un Napoleón en vez de perder las posiciones como en efecto las había perdido el general inepto. De esta clase de biografías de personas que pudieran ser importantes estaban las fuentes en libros como aquellos que había en el cajón inferior del estante del casino. Más ejemplares habría por el mundo, pero no se sabía de ellos, y Bedoya era de esa clase de eruditos que encuentran el mérito en copiar lo que nadie ha querido leer. En cuanto él veía en el papel de su propiedad los párrafos que iba copiando con aquella letra inglesa esbelta y pulcra que Dios le había dado, ya se le antojaba obra suya todo aquello. Pero su fuerte eran las antigüedades. Para él un objeto de arte no tenía mérito aunque fuese del tiempo de Noé, si no era suyo. Así como Bermúdez amaba la antigüedad por sí misma, el polvo por el polvo, Bedoya era más subjetivo, como él decía, necesitaba que le perteneciera el objeto amado. Si él pudiera hablar, tamañitos se quedarían Bermúdez y el magistral y tutti quanti, pero no podía hablar. Iría a presidio probablemente si hablara. En fin, en puridad tenía, y miraba a los lados al decirlo, tenía un precioso manuscrito de Felipe II, un documento político de gran importancia. Lo había robado en el archivo de Simancas. ¿Cómo? Ese era su orgullo. Así es que Bedoya, seguro de aquella superioridad, miraba por encima del hombro a los demás anticuarios y callaba. Callaba por miedo al presidio. El cuarto del crimen, la sala de los juegos de azar, y más concretamente de la ruleta y el monte, estaba en el segundo piso. Se llegaba a ella después de recorrer muchos pasillos oscuros y estrechos. La autoridad no había turbado jamás la calma de aquel refugio repuesto y escondido del arte aleatorio, ni en los tiempos de mayor moralidad pública. A ruegos de los gacetilleros, singularmente el de Lábaro, se perseguía cruelmente la prostitución, pero el juego no se podía perseguir. En cuanto a las infames que comerciaban con su cuerpo, como decía Cármenes, escribiendo de incógnito los fondos del Lábaro, ¿cómo no habían de ser maltratadas si diariamente se publicaban excitaciones de este género en la prensa local? Casi todos los días salía a luz una gacetilla que se titulaba, por ejemplo, Esas palomas o Fuego en ellas. Y en una ocasión el mismísimo don Saturnino Bermúdez escribió su gacetilla correspondiente que se llamaba a secas Meretrices y acababa diciendo de la impúdica Scortum. Volviendo al juego, si algún gobernador enérgico había amenazado a los socios del casino con darles un susto, los jugadores influyentes le habían pronosticado una cesantía. Lo ordinario siempre fue que hiciese la vista gorda, y no faltaron a veces subvenciones en la forma más decorosa posible, como decían las partes contratantes. Los jugadores vetustenses tenían una virtud: no trasnochaban. Eran hombres ocupados que tenían que madrugar. Tal médico se recogía a las 10 después de perder las ganancias del día. Se levantaba a las 6 de la mañana, recorría todo el pueblo entre charcos y entre lodo, desafiaba la nieve, el granizo, el frío, el viento, y después de ímprobo trabajo volvía como con una ofrenda ante el altar a depositar sobre el tapete verde las pesetas ganadas. Abogados, procuradores, escribanos, comerciantes, industriales, empleados, propietarios, todos hacían lo mismo.
En el tresillo, en el gabinete de lectura, en el billar, en las salas de conversación, de dominó y ajedrez, había siempre las mismas personas, los aficionados respectivos. Pero el cuarto del crimen era el lugar donde se reunían todos los oficios, todas las edades, todas las ideas, todos los gustos, todos los temperamentos. No en balde se afirmaba que Vetusta se distinguía por su acendrado patriotismo, su religiosidad y su afición a los juegos prohibidos. La religiosidad y el patriotismo se explicaban por la historia, la afición al juego por lo mucho que llovía en Vetusta. ¿Qué habían de hacer los socios si no se podía pasear? Por eso proponía don Pompeyo Guimarán, el filósofo, que la catedral se convirtiera en paseo cubierto. «Risum teneatis», contestaba Cármenes en la Gacetilla del Lábaro. La religiosidad, aunque en la forma lamentable de la superstición, se manifestaba en el mismo vicio de la tafurería. Se contaban en el casino portentos de credulidad de los jugadores más famosos. Un comerciante, liberal y nada timorato, tenía depositados en la puerta de aquel centro de recreo un par de zapatos viejos. Llegaba al casino, calzaba los zapatos de suela rota y subía a probar fortuna. Juraba que jamás llevando botas nuevas le había favorecido la suerte. Venía a ser un jugador de la Orden de los Descalzos. Entre su fe y cierta maliciosa experiencia le daban ganancias seguras. Un año hizo una espléndida novena a San Francisco, a la cual acudió toda Vetusta edificada, como decía Bermúdez. Después que Bedoya salía del casino, pasando sin ser visto de los porteros, que dormían suavemente, no quedaban allí más socios que 8 o 10 trasnochadores jurados. Pocos y siempre los mismos. Unos eran personajes averiados que habían contraído la costumbre de trasnochar en Madrid, otros elegantes y calaveras de Vetusta que los imitaban. Pero de esta tertulia de última hora tendremos que hablar más adelante, porque a ella asistían personajes importantes de esta historia. Eran las 3:30 de la tarde. Llovía. En la sala contigua al gabinete viejo estaban los socios de costumbre, los que no jugaban a nada y los 6 que jugaban al ajedrez. Estos habían colocado el respectivo tablero junto a un balcón para tener más luz. En el fondo de la sala parecía que iba a anochecer. Sobre una mesa de mármol brillaba entre humo espeso de tabaco como una estrella detrás de niebla la llama de una bujía que servía para dar lumbre a los cigarros. Ocultos en la sombra de un rincón, alrededor de aquella mesa, arrellanados en un diván unos, otros en mecedoras de paja, estaban media docena de socios fundadores que de tiempo inmemorial acudían a las 3 en punto a tomar café y copa. Hablaban poco. Ninguno se permitía jamás aventurar un aserto que no pudiera ser admitido por unanimidad. Allí se juzgaba a los hombres y los sucesos del día, pero sin apasionamiento. Se condenaba sin ofenderle a todo innovador al que había hecho algo que saliese del ordinario. Se elogiaba sin gran entusiasmo a los ciudadanos que sabían ser comedidos, corteses e incapaces de exagerar cosa alguna. Antes mentir que exagerar. Don Saturnino Bermúdez había recibido más de una vez el homenaje de una admiración prudente en aquel círculo de señores respetables. Pero en general preferían a esto hablar de animales. Por ejemplo, del instinto de algunos, como el perro y el elefante, aunque siempre negándoles, por supuesto, la inteligencia. El castor fabrica hoy su vivienda lo mismo que en tiempo de Adán. No hay inteligencia, es instinto. Hablaban también de la utilidad de otros irracionales. El cerdo, del cual se aprovecha todo, la vaca, el gato, etcétera, etcétera. Y aún les parecía más interesante la conversación si se refería a objetos inanimados. El derecho civil también les encantaba en lo que atañe al parentesco y a la herencia. Pasaba un socio cualquiera y si no le conocía alguno de aquellos fundadores preguntaba: ¿quién es ese? Ese es hijo de, nieto de, que casó con, que era hermana de... Y como las cerezas, salían enganchados por el parentesco casi todos los vetustenses. Esta conversación terminaba siempre con una frase: si se va a mirar, aquí todos somos algo parientes. La meteorología tampoco faltaba nunca en los tópicos de las conferencias.
El viento que soplaba tenía siempre muy preocupados a los socios beneméritos. El invierno actual siempre era más frío que todos los que recordaban, menos uno. También a veces se murmuraba un poco, pero con el mayor comedimiento, sobre todo si se hablaba de clérigos, señoras o autoridades. A pesar de la amenidad de tales conversaciones, el grupo de venerables ancianos, con los que solo había un joven y este calvo, prefería al más grato palique el silencio. Y a él se consagraba principalmente aquella especie de siesta que dormían despiertos. Casi siempre callaban. No lejos de ellos, y por cierto molestándolos a veces no poco, había 2 o 3 grupos de alborotadores y a lo lejos se oía el antipático estrépito del dominó que habían desterrado de su sala a los venerables. Los del dominó eran siempre los mismos: un catedrático, 2 ingenieros civiles y un magistrado. Reían y gritaban mucho. Se insultaban, pero siempre en broma. Aquellos 4 amigos, ligados por el 6 doble, hubieran vendido la ciencia, la justicia y las obras públicas por salvar a cualquiera de la partida. En el salón de baile, donde no se permitía jugar ni tomar café, se paseaban los señores de la audiencia y otros personajes: Verbigracia, el marqués de Vegallana, los días de mucha agua, cuando él no podía dar sus paseos. La animación estaba en los grupos de alborotadores antes citados. Allí no se respetaba nada ni a nadie, decían los viejos del rincón. Aunque estaban a 2 pasos de ellos, rara vez se mezclaban las conversaciones. Los ancianos callaban y juzgaban. «¡Qué atolondramiento!», dijo un venerable en voz baja. «Observe usted», le respondieron, «que rara vez hablan de intereses reales de la provincia. Únicamente cuando viene el señor Mesía». «Oh, es que el señor Mesía es otra cosa». «Sí, es mucho hombre, muy entendido en Hacienda, y eso que llaman economía política». «Yo también creo en la economía política». «Yo no creo, pero respeto mucho la memoria de Flórez Estrada, a quien he conocido». Todo menos disputar. En cuanto asomaba una discusión, se le echaba tierra encima y a callar todos. En la mesa de enfrente gritaba un señor que había sido alcalde liberal y era usurero con todos los sistemas políticos. Malicioso y enemigo de los curas, porque así quería probar su liberalismo con poco trabajo. «Pero vamos a ver», decía, «¿quién le ha asegurado a usted que el magistral no ha querido confesar a la regenta? Me lo ha dicho quien vio por sus ojos a doña Anita entrar en la capilla de don Fermín y a don Fermín salir sin saludar a la regenta». «Pues yo los he visto saludarse y hablar en el espolón». «Es también», gritó un tercero, «yo también los vi». «Es verdad», gritó un tercero, «yo también los vi». De Pas iba con el arcipreste y la regenta con Visitación. Es más, el magistral se puso muy colorado. «Hombre, hombre», exclamó el exalcalde fingiendo escandalizarse. «Pues yo sé más que todos ustedes», vociferó un pollo que imitaba a Zamacois, a Luján, a Romea, el sobrino, a todos los actores cómicos de Madrid, donde acababa de licenciarse en medicina. Bajó la voz, hizo una seña que significaba sigilo. Todos los del corro se acercaron a él y con la mano puesta al lado de la boca, como una mampara, dejó caer la silla en que estaba a caballo hasta apoyar el respaldo en la mesa. Dijo: «Me lo ha contado Paquito Vegallana. El arcipreste, el célebre don Cayetano, ha rogado a Anita que cambie de confesor. Porque, hombre, ¿qué sabes tú por qué?», interrumpió el enemigo del clero. «El secreto de la confesión». Bueno, yo lo sé de buena tinta. Paquito me lo ha dicho. Mesía», y bajó mucho más la voz, «Mesía le pone varas a la regenta». Escándalo general, murmullo en el rincón oscuro. Aquello era demasiado. Se podía murmurar, hablar sin fundamento, pero no tanto. Vaya por el magistral y el secreto de la confesión, pero tocar a la regenta... Era un imprudente aquel 7 mesino, sin duda. Señores, yo no digo que la regenta tome varas, sino que Álvaro quiere ponérselas, lo cual es muy distinto. Todos negaron la probabilidad del aserto. Hombre, la regenta es algo mucho. El pollo se encogió de hombros. Estaba seguro, se lo había dicho el marquesito, el íntimo de Mesía. «Y vamos a ver», preguntó el señor Foja, el exalcalde, «¿qué tiene que ver eso de las varas que Mesía quiere poner a la regenta con el magistral y la confesión?» No quería dejar su presa.
No siempre en el casino se podía hablar mal de los curas. Pues tiene mucho que ver, porque el arcipreste ha pedido auxilio al otro. Quiere dejarle la carga de la conciencia de la otra. Muchacho, muchacho, que te resbalas, advirtió el padre del deslenguado, que estaba presente y admiraba la desfachatez de su hijo, adquirida positivamente en Madrid y muy a su costa. Quiero decir que Anita es muy cavilosa, como todos sabemos, y seguía bajando la voz, y los demás acercándose hasta formar un racimo de cabezas dignas de otra campana de Huesca. Es cavilosa, y tal vez haya notado las miradas y demás del otro, y querrá curarse en salud, y el arcipreste no está para casos de conciencia complicados, y el magistral sabe mucho de eso. El corro no pudo menos de sonreír en señal de aprobación. Al papá del malediciente se le caía la baba y guiñaba un ojo a un amigo. No cabía duda que los chicos solo en Madrid se despabilaban. Caro cuesta, pero al fin se tocan los resultados. El desparpajo del muchacho solía suscitar protestas, pero luego vencía la elocuencia de sus maliciosos epigramas y del retintín manolesco de sus gestos y acento. Empezaba entonces el llamado género flamenco a ser de buen tono en ciertos barrios del arte y en algunas sociedades. El mediquillo vestía pantalón muy ajustado y combinaba sabiamente los cuernos que entonces se llevaba sobre la frente con los mechones que los toreros echaban sobre las sienes. Su peinado parecía una peluca de marquetería. Se llamaba Joaquín Orgaz y se timaba con todas las niñas casaderas de la población, lo cual quiere decir que las miraba con insistencia y tenía el gusto de ser mirado por ellas. Había acabado la carrera aquel año y su propósito era casarse cuanto antes con una muchacha rica. Ella aportaría el dote y él su figura, el título de médico y sus habilidades flamencas. No era tonto, pero la esclavitud de la moda le hacía parecer más adocenado de lo que acaso fuera. Si en Madrid era uno de tantos, en Vetusta no podía temer a más de 5 o 6 rivales importados de semejantes maneras. En los meses de vacaciones aprovechaba el tiempo buscando el trato de las familias ricas o nobles de Vetusta. Se había hecho amigo íntimo de Paquito Vegallana y, aunque de lejos, algo le tocaba del esplendor que irradiaba el célebre Mesía, flor y nata de los elegantes de Vetusta. Orgaz le llamaba a Álvaro por lo muy familiar que era el trato de Paco y de Mesía, y con él tuteaba a Paquito, por eso. Se animó Joaquín con el buen éxito de sus murmuraciones y sostuvo que era cursi aquel respeto y admiración que inspiraba la regenta. Es una mujer hermosa, hermosísima. Si ustedes quieren, de talento, digna de otro teatro, de volar más alto. Si ustedes me apuran, diré que es una mujer superior. Sí, hay mujeres así, pero al fin es mujer. Eni lumani. No sabía lo que significaba este latín, ni a dónde iba a parar, ni de quién era, pero lo usaba siempre que se trataba de debilidades posibles. Los socios rieron a carcajadas. Hasta en latín sabe maldecir el pillastre, pensó el padre, más satisfecho cada vez de los sacrificios que le costaba aquel enemigo. Joaquinito, encarnado de placer y un poco por el anís del mono que había bebido, creyó del caso coronar el edificio de su gloria cantando algo nuevo. Se puso en pie, estiró una pierna, giró sobre un tacón y cantó, o se cantó como él decía. Ábreme la puerta, puerta del postigo. Era preciso acabar con las preocupaciones del pueblo. La regenta. Dejaría de ser de carne y hueso, y Álvaro siempre había sido irresistible. Orgaz, hijo, suspendió el baile que había emprendido mientras hacía observaciones. En la sala vecina habían sonado unas pisadas que hacían temblar el pavimento. Ahí está el inglés, dijo entre dientes el flamenco, y se puso un poco pálido. En efecto, era Ronzal. Pepe Ronzal, alias Trabuco, no se sabe por qué, era natural de Pernueces, una aldea de la provincia. Hijo de un ganadero rico, pudo hacer sus estudios, que ya se verá qué estudios fueron, en la capital. Aficionado al monte como vinculete al tresillo, desde la adolescencia, ni durante las vacaciones quería volver a Pernueces, ganoso de no perder ni unas judías. No pudo concluir la carrera.
No bastó la tradicional benevolencia de los profesores para que Trabuco consiguiera hacerse licenciado en ambos derechos. Una vez le preguntaron en un examen: «¿Qué es testamento, hijo mío?». Testamento, ello mismo lo dice, es el que hacen los difuntos. Además de Trabuco, le llamaban el estudiante por una autonomasia irónica que él no comprendía. Pasó el tiempo. Murió el ganadero. Pepe Ronzal dejó de ser el estudiante. Vendió tierras, se trasladó a la capital y empezó a ser hombre político. No se sabe a punto fijo cómo ni por qué. Ello fue que de una mesa de colegio electoral pasó a ser del ayuntamiento y del concejal pasó a diputado provincial por Pernueces. Si nunca pudo sacudir de sí la prístina ignorancia, en el andar y en el vestir, y hasta en el saludar, fue consiguiendo paulatinos progresos, y se necesitaba ser un poco antiguo en Vetusta para recordar todo lo agreste que aquel hombre había sido. Desde el año de la Restauración en adelante, pasaba ya Ronzal por hombre de iniciativa, afortunado en amores de cierto género y en negocios de quintas. Era muy decidido partidario de las instituciones vigentes. Se peinaba por el modelo de los sellos y las pesetas, y en cuanto al calzado lo usaba fortísimo, blindado. Creía que esto le daba cierto aspecto de noble inglés. «Yo soy muy inglés en todas mis cosas», decía con énfasis, sobre todo en las botas. Militaba en el partido más reaccionario de los que turnaban en el poder. «Dadme un pueblo sajón», decía, «y seré liberal». Más adelante fue liberal sin que le dieran el pueblo sajón, sino otra cosa que no pertenece a esta historia. Era alto, grueso y no mal formado. Tenía la cabeza pequeña, redonda y la frente estrecha, ojos montaraces, sin expresión, asustados, que no movía siempre que quería, sino cuando podía. Hablar con Ronzal, verle a él animado, decidor, disparatando con gran energía y entusiasmo, y notar que sus ojos no se movían ni expresaban nada de aquello, sino que miraban fijos con el pasmo y la desconfianza de los animales del monte, daba escalofríos. Era de buen color moreno y tenía la pierna muy bien formada. En lo que se había adelantado a su tiempo era en los pantalones, porque los traía muy cortos. Siempre llevaba guantes, hiciera calor o frío, fuesen oportunos o no. Para él siempre había el guante sido el distintivo de la finura, como decía, del señorío, según decía también. Además le sudaban las manos. Aborrecía lo que olía a plebe. Los republicanitos tenían en él un enemigo formidable. Un día de San Francisco no puso colgaduras en los balcones del casino el conserje. Ronzal, que era ya de la Junta, quiso arrojar por uno de aquellos balcones al mísero dependiente. «Señor», gritaba el conserje, «si hoy es San Francisco de Paula». «¿Qué importa, animal?», respondió Trabuco furioso. «No hay Paula que valga. En siendo San Francisco es día de gala y se cuelga». Así entendía él que servía a las instituciones. Con rasgos como este fue haciéndose respetar poco a poco. Lo que es cara a cara, ya nadie se reía de él. No le faltó perspicacia para comprender que el mundo daba mucho a las apariencias y que en el casino pasaban por más sabios los que gritaban más, eran más tercos y leían más periódicos del día. Y se dijo: «Esto de la sabiduría es un complemento necesario. Seré sabio. Afortunadamente tengo energía. Tenía muy buenos puños. Y a testarudo nadie me gana, y disfruto de un pulmón como un manolito». Monolito, por supuesto. Sin más que esto y leer la correspondencia, seré el Hipócrates de la provincia. Hipócrates era el maestro de Platón, maestro al cual nunca llamó Sócrates Trabuco, ni le hacía falta. Desde entonces leyó periódicos y novelas de Pigault, Lebrun y Paul de Kock, únicos libros que podía mirar sin dormirse acto continuo. Oía con atención las conversaciones que le sonaban a sabiduría y sobre todo procuraba imponerse dando muchas voces y quedando siempre encima. Si los argumentos del contrario le apuraban un poco, sacaba lo que no puede llamarse el Cristo, porque era un rotín, y blandiéndole gritaba: «Y conste que yo sostendré esto en todos los terrenos, y repetía lo de terreno 5 o 6 veces para que el otro se fijara en el tropo y en el garrote y se diera por vencido.
Comprendía que allí las discusiones de menos compromiso eran las de más bulto y de cosas remotas, y así era su fuerte la política exterior. Cuanto más lejos estaba el país cuyos intereses se discutían, más le convenía. En tal caso, el peligro estaba en los lapsus geográficos. Solía confundir los países con los generales que mandaban los ejércitos invasores. En cierta desgraciada polémica hubo de venir a las manos con el capitán Bedoya, que le negaba la existencia del general Sebastopol. También creyó que su fama de hombre de talento se afianzaría probando sus fuerzas con el ajedrez, y aplicó a este juego mucha energía. Una tarde que jugaba en presencia de varios socios y llevaba perdidas muchas piezas, vio su salvación en convertir en reina a un peoncillo. «Este va de reina», exclamó clavando con los suyos los ojos del adversario. «No puede ser». «¿Cómo que no puede ser?» Y al contrario, por instinto, retiró una pieza que estorbaba el paso del peón que debía ir a reina. «A reina va, y lo hago cuestión personal», añadió envalentonado Trabuco, dándose un puñetazo en el pecho. Y el contrario, sin querer, le dejó otra casilla libre. Y así, de una en otra, jugándose la vida en todas ellas, convirtió el peón en reina y ganó el juego el enérgico diputado provincial de Pernueces.